¿Y qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta super racha que vamos a cambiar ahora mismo, porque como ya sabéis, ayer faltaban 45 días para que empezara la primera carrera de MotoGP, el día del primer entrenamiento, por supuesto, el jueves. Pero es que solo falta un día para que empiecen los test de Superbikes. Y he dudado así un segundo, porque os iba a decir los test, pero luego iba a decir los mierda de test, con perdón, de Superbikes, ya que una de las razones por las que se hacen durante esta época en Jerez es porque el buen clima del sur de España apoya pues que se puedan hacer ahí. Sin embargo, ¿hay buen clima? No. No, señores, ha tenido que coincidir con, creo que lo llaman gloria, a esta ciclogénesis, como dicen los especialistas. Vamos, una ola de frío de mierda que te cagas, en la que va a llover casi todo el día, etcétera. Me enfado porque tenía muchas ganas de ver a Álvaro Bautista con la nueva Honda y es que ya estaba que rompía. Y ahora no va a servir, o sea, sí, le vamos a ver, a lo mejor imagínate que lo hace muy bien, pero da igual, en agua todo cambia, las pruebas no son las mismas, y de hecho lo más probable es que en agua vaya muy mal, no por él, ni por la moto, sino porque primero se tienen que conocer él y la moto en agua, y además la electrónica seguramente tiene que dar pasos hacia adelante, y digo esto porque muy probablemente, a lo mejor con pilotos probadores sí, pero lo que es Álvaro Bautista todavía no ha probado esta moto en agua, así que lo más lógico será pensar que hasta que se acostumbra y adapta la electrónica y la moto a su gusto, su estilo y todo durante una situación de agua, va a llevar tiempo. Así que es positivo para que durante el Mundial las carreras que lluevan pues esté un poco más preparado, pero es negativo porque llevábamos mucho tiempo esperando para que ahora llueva. Pero no pasa nada, brothers. Esperemos que uno de los 2 días mejore un poquito. Eso sí, vamos a cambiar ya esta fecha. Ahí está, rápido, sencillito y facilito para toda la familia. El número 44, hoy nos toca el número 44, Policho, Pol Espargaró. Para mí, uno de los pilotos que más me gustan por humildad, por trabajo, por simpatía, por ser un auténtico trabajador y cada día lo demuestra más. De esos pilotos que cuando consiguen algo, no se estancan. Porque claro, tú podrías haberte quedado con cuando ganó el Mundial de Moto 2, con que cuando estuvo en el Tech Trua lo hizo bastante bien, a pesar de no conseguir ningún podium, estuvo siempre entre los 5 primeros, que esto a la gente se le olvida, porque hoy ya Pol Espargaró parece uno del montón, pero cuando tuvo una moto a la altura, lo estuvo haciendo bien, aunque es cierto que no consiguiera ningún podium, siempre le pasó alguna cosa. ¿Podía haber explotado con una moto más puntera? Bueno, no lo sabemos, porque claro, luego llegó Joan Zarco, lo hizo tan bien que le dejó en un lugar un poquito delicado, y ahora Fabio Quartararo, ¿no? Pero para mí lo hizo muy bien, y en KTM, hay que saber leer entre líneas, porque lo que está haciendo es mucho más importante y tiene mucho más valor de lo que la gente cree con respecto a sus resultados. Y el ejemplo más claro, ¿cuál es? Que una eminencia como Dani Pedrosa, cuando se subió por primera vez a la KTM, se bajó y lo primero que dijo es: ¡uff! Pues sí que lo está haciendo bien Espargaró con esta moto, sí, no pensaba que fuese a ser tan difícil. Así que eso os lo dice todo. Por supuesto, además yo soy de KTM for Life. Grande Policho, ya sabéis, podéis dejarme vuestro comentario en los comentarios, obviamente, con el piloto que vosotros consideréis con el número 44, ya sea ese Pol Espargaró o si conocéis otro un poco más recógnito, este es el momento de dejarlo y de decir, número 44, no está mal, bro. Y ahora sí, vamos a hablar de temitas que tienen que ver, uno de ellos no nos gusta nada en absoluto, y es que tiene que ver además no solo con el frío y las lluvias de este primer test que se viene en Superbikes, sino que además de que nos va a llevar más tiempo ver a Álvaro Bautista en plena forma en un circuito que además le gusta y bonito con su nueva moto, hay un piloto español que de repente ya no aparece en la lista. Y es que Jordi Torres no se sabe si va a correr finalmente el Mundial de Superbikes o no, como sorpresa. Esto viene, un tiro para atrás, de que el equipo en el que está, de Luca Pedercini, tiene un patrocinador principal llamado Global Service Solution, en el cual se ha visto en un fregado muy importante de un problema fiscal, lo que siempre hablamos, ya sabemos, dinerito que te escondo de Hacienda. Entonces tiene un problema con Hacienda, en la Hacienda de su país, que es Italia, por supuesto, no en España, así que no alarmarse, no nos debe nada a nosotros todavía. Pero bueno, como estábamos diciendo, pues realmente, sin saber más datos, es un problema grave que ha tenido y no sabemos si va a poder continuar en el equipo. Probablemente ese presupuesto depende que haya equipo o no en Superbikes. No sabemos si de momento habrá 2 pilotos, uno o ninguno, porque incluso además de Jordi Torres, antes estaba Savadori como segundo piloto, o como piloto también del equipo. No quiero decir segundo para que la gente no piense, no, pero si es mejor que tal, o no sé qué. El caso es que tenía contrato con Savadori, y es un contrato que tuvo que romper cuando todo esto pasó. Con Jordi Torres no se hizo público nada más, se esperaba que fuese entonces el piloto único y que se quedara al menos con un solo piloto.
pero sin embargo, de momento, no hay nada. No salen las listas, lo cual es preocupante a falta de un solo día para que empiecen los test de Superbikes. Y no puedo avanzaros nada más. Esperemos que esto se solucione. No tiene pinta de que si no están las listas, de que por lo menos vaya a estar en este entrenamiento, en este test, lamentablemente. Veremos a ver, como digo, si es que ni siquiera habrá equipo, si habrá solo un piloto, si hay solo un piloto, qué piloto será, si no será Jordi Torres. Afortunadamente Jordi Torres ha llegado a un acuerdo con el equipo de Sito Pons para correr el Mundial de Moto E mientras tanto, así que en el peor de los casos no se quedará solamente en casa para siempre, sino que no correrá Superbikes, pero sí en Moto E. Que ya sabéis que yo no soy gran partidario de Moto E todavía, pero no por las motos ni por el tema eléctrico, sino por cómo está pensado el campeonato, que realmente es que lo tratan como una liguilla de niños que no le dan ninguna importancia, y eso no ayuda, ni mucho menos. Malas noticias para Jordi Torres. Esperemos que se solucionen pronto y que mañana a ver si podemos ver algo de ilusión en esa onda con Álvaro Bautista. Scott Redding seguramente hará un buen papel en mojado, Jonathan Rea también en mojado. Se calienta el tema, no va a ser como a mí me gustaría, que es en seco, pero está emocionante, está emocionante. Sin embargo, el tema principal del que yo os quería hablar hoy, para mí, es Johan Zarco nuevamente. Y es que ya sabéis que Johan Zarco, piloto francés, superestrella que ganó 2 mundiales de Moto 2, el primero en conseguirlo además 2 veces consecutivas, subió a MotoGP, hizo un gran papel en el equipo Tectura, incluso asustó al equipo oficial de Yamaha, y cuando todo esto pasó, se convirtió en un caramelito para todos los equipos cuando el año pasado se acababan los contratos. O sea, el año pasado me refiero a 2018, no 2019, se acaban todos los contratos y llegaba la hora de renovar y, por supuesto, pues claro, descubrir quién se lo llevaría. Se apresuró demasiado y firmó demasiado rápido. Estas cosas que además os deben de sonar, por si alguien nuevamente vuelve a la película de que si te inventas o no. Esto ya lo he contado hace mucho. Ahora mismo os estoy contando las palabras textuales de una entrevista que ha hecho Johan Zarco. Es decir, donde ha corroborado cada cosa que he dicho y lo vais a flipar. Y es que finalmente ha reconocido que en la cuestión de fichar por Ducati, por KTM, cuando fichó por KTM, no fue suya. Él ha edulcorado esas palabras un poquito, endulzándolas, y ha dicho pues que, bueno, que no fue solo suya, pero dejando claro que el que se anticipó a todo, puso la firma, arriesgó y movió los hilos y aconsejó y aseguró a Zarco que tenía que ir a KTM fue su ex-manager, Laurent Felon, al cual, pues por supuesto, bueno, medio despidió, rompió contrato, se fue el otro, etc. Yo no sé, no quiero decir por qué le quiso llevar a KTM, teniendo en cuenta que tenía una oferta que nunca llegó a tener forma, o al menos esa forma no se ha conocido, es decir, sueldo y demás, pero tenía una oferta de Honda HRC. Probablemente tener una oferta de Honda HRC, como mínimo voy a decir que iba a igualar el sueldo de KTM, ya que en KTM se habla mucho de que el pedazo de sueldo que pone a sus pilotos, porque como tiene a Red Bull detrás y tal, pero Paul Espargaró no llega a 1 millón de euros, que no digo que sea un mal sueldo, ya lo quisiera yo, ¿no? Pero no es un super sueldo mientras hay gente cobrando 10, 5 millones, etc. Entonces, no es un mal sueldo, pero hostia, que hay mucha diferencia con los pilotos tal. Yo, de hecho, las primeras veces que lo oí, cuando no sabía cifras, me esperaba sueldos más grandes, tengo que reconocerlo. Y, como estábamos diciendo, Johan Zarco firmó por 2,2 millones de euros. Es un sueldo fácilmente igualable para Honda HRC, que incluso pagó 4,3 millones a Jorge Lorenzo durante la misma temporada que se estuvo a punto de fichar a Johan Zarco. Es decir, se podría haber igualado el sueldo. Entendía de alguna forma que Laurent Felon, el ex-manager de Johan Zarco, había querido que fichara con KTM por el dinero que se iba a llevar a nivel personal. Ya sabéis que los managers muchas veces trabajan a porcentajes de la comisión de lo que les consigan. Entonces, si te consigo este contrato por 2 millones, yo me llevo el 10%. Pues me voy a llevar 200.000 euros por temporada. Está muy bien, ¿no? Pero quiero decir, si tenías la oferta y la posibilidad de irte a Honda HRC, muy probablemente también podían haberte igualado esa cifra. Así que me suena a que haya algo más. Yo creo que por la espalda, por detrás, alguien le ofreció dinero a cambio de conseguir convencer a Johan Zarco para que pudiera firmar sí o sí con KTM. Ya sea ese KTM, ya sea ese Red Bull o cualquier otro interesado. Y entonces se aseguró de que convenciera a Zarco con una minuta bajo la mesa para este hombre, Laurent Felon, que probablemente eso fue lo que acabó descubriendo Johan Zarco y lo que le llevó a expulsar, a echar, a romper el contrato con este hombre
Y por eso ahora mismo, como él mismo dice en esta entrevista, se autorrepresenta a sí mismo. Si alguien quiere negociar con él, tiene que hablar con él. Y es él el que decide sus cuestiones sobre sí mismo. Lo cual es lo más interesante y lo más inteligente que puedes hacer, desde luego. Sobre todo cuando hay tantos intereses sobre tus decisiones en terceras personas, que ni siquiera son el mismo, ¿no? Bueno, pues reconoció, como digo, que se apresuró, que la respuesta estaba tomada por Lahrenfellow, no por él, y por eso no pudo hacer nada con Honda, aunque le hubiera gustado. Y bueno, luego contó un poco también sobre las posibilidades de Ducati, Honda, etc. En ellas ha contado una cosa muy interesante, y es que la decisión final, que esto también, bueno, es algo muy subjetivo y personal suyo, pero está ahí y es interesante conocerlo. Dice que la decisión final y personal de acabar firmando por Ducati, que como bien sabéis, pues él tenía la esperanza de Honda, él tenía la esperanza de que Jorge Lorenzo no llegara a continuar. Finalmente, cuando se consiguió, pensaba que le iban a elegir a él. Finalmente, cuando no lo eligieron, pues se fue ahí llorando a casa. Y al día siguiente le llamó Ducati. Cuando le llamó Ducati, pues en un primer momento lo tanteó, luego pensó que no, y finalmente, por lo visto ese mismo día, aunque había dicho que no, acabó aceptando, aunque pareciese que se tomó la decisión días más tarde cuando le revolvieron a convencer, por así decirlo. Pero no, sin embargo, ese día ya le habían convencido de que, como digo, el Avintia ya no iba a ser un equipo privado, iba a ser un equipo satélite, como por ejemplo es el Pramac, iba a tener apoyo oficial de Ducati, y como ya os he dicho muchas veces, y lo vais a recordar en esta frase, ellos creían personalmente en Zarco. Ellos querían a este piloto, les gusta lo que hace Zarco, y es lo que querían. Quiero decir con esto claramente que se dejó entrever que hay una cláusula en la que si él consigue X objetivos, será uno de los candidatos máximos a quedarse con una moto oficial el año que viene, cuando tendrán que renovar contrato todos los pilotos. Por tanto, quedarán libres las Ducati oficial para elegir otro piloto, y uno de, como digo, de los máximos candidatos es Johan Zarco. Tengo claro que el duelo está servidísimo, y no hace falta que os lo diga. Es Jack Miller contra Johan Zarco. Lo tengo clarísimo. Son los dos que se juegan el puesto. Ahora se supone que los dos juegan con las mismas armas porque los dos son equipos satélites. Deberían de tener casi el mismo apoyo. El que mejor lo hagas es el que se llevará una de las dos motos seguro. Algo me dice, igual estoy muy equivocado, pero que ni Dovizioso ni Petrucci van a renovar, y creo que el otro será Maverick Viñales muy probablemente, a no ser que, como digo, Maverick Viñales pues haga 3 carreras espléndidas en Yamaha, Yamaha mueva ficha rápido, Valentino Rossi dé esos pasos que había dado a un lado para irse al Petronas sin ningún problema, y entonces tenga sitio tanto con Fabio Quartararo como él. Si todo eso no sucede, las fábricas atacarán rapidísimo, se aprovecharán de esas circunstancias y va a estar muy al rojo vivo. Entonces yo te recomiendo que no te lo pierdas todo lo que va a pasar, porque es que está a puro fuego y eso es muy fácil. Solo tienes que suscribirte a este canal con este botón mágico que tienes aquí, activar la campanita para todas las notificaciones y no te vas a perder nada. Porque Johan Zarco me va a llamar hoy y voy a decir, dime Johan, vale, nada, que ya ha firmado. Y yo os lo voy a contar. Así que, como digo, si estás en el canal, te vas a enterar el primero. Si quieres seguir viendo más vídeos como este hasta que llegue el vídeo de mañana, porque seguimos con nuestra nueva racha, donde hablaremos de los test de Superbikes. Ojo, cuidado, que está interesante. Pues ya está, no me lío más y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.